Hoy se celebraba el 10º reclutamiento anual de élites. Todos los estudiantes que se graduaban del Instituto del Valle del Litio estaban reunidos en el gimnasio, esperando a que llegaran las élites con la medicina que decidiría su destino. Las élites eran los ídolos de la nación del dragón dorado, superhumanos con habilidades mágicas que surgían de la inyección divina que los estudiantes recibirían hoy. Ninguno de los hijos de los mineros había visto a uno en persona, a menos que contaran al alcalde, que daba discursos un par de veces al año. La emoción de tenerlos en su propia escuela era el único tema de conversación entre los estudiantes desde hacía meses. Por eso es fácil imaginar la decepción que sintieron cuando, en lugar de un ídolo famoso, apareció un grupo de élite del ejército para administrar las inyecciones. Pero aunque no eran los cantantes o estrellas de cine que todos conocían, no era un secreto que estas élites militares eran los salvadores que protegían a su nación de los ejércitos enemigos y de la constante amenaza de las bestias mágicas. Eso se lo repetían constantemente tanto la televisión de la cafetería como los maestros en el instituto. Aunque nunca habían visto a una élite en persona, sí habían visto bestias mágicas con bastante frecuencia. Había ratones de tierra escondidos por todo el pueblo minero, y los granjeros de los alrededores llevaban generaciones criando jabalíes monstruosos. Hasta hace muy poco, solo el poder de la tecnología y la magia sagrada de los sumos sacerdotes y sacerdotisas de la iglesia podían mantener a raya a las bestias salvajes. Sin embargo, cuando llegaban los monstruos más poderosos, o te escondías o morías. Esa era la forma de vida para los humanos de la nación del dragón dorado, y de hecho para la mayoría de los humanos del mundo. Elian se movía inquieto en su asiento mientras esperaba que la enfermera militar viniera a aplicarle la inyección del suero. Hoy era el día más importante en la vida de un joven estudiante, el día en que les administrarían el suero del despertar de maná, mejor conocido como el suero divino, y descubrirían si obtendrían el tipo de habilidades que podrían cambiar sus vidas, o si quedarían atrapados como simples trabajadores en el pueblo minero de litio por el resto de sus vidas. También era el último día de Elian en la escuela pública antes de empezar a trabajar a tiempo completo, o, con algo de suerte, de dejar este miserable pueblo minero. Si era compatible con el suero, esa misma noche partiría hacia la Academia Divina Dorada, listo para entrenar sus nuevas habilidades como defensor de la nación del dragón dorado. Ya habían soportado 1 hora de discursos del director, recordándoles su deber con la nación, la gloria de las élites y la importancia de esta oportunidad que se les daba. Después de todo, solo eran hijos de simples mineros, extremadamente pobres y con pocas probabilidades de llegar a ser otra cosa. Elian cerró los ojos cuando la enfermera acercó el carrito con un maletín abierto junto a él. Entonces, un dolor agudo le atravesó el brazo y el mundo se volvió negro por un instante. La agonía se extendió por cada célula de su cuerpo, como si lo desgarraran por dentro. Sintió que la sangre le inundaba los pulmones, ahogándolo en su propia silla metálica plegable en medio del salón de actos de la escuela. Algo andaba mal. Se suponía que la inyección solo dolía por el pinchazo de la aguja, no de esta manera. Mientras perdía la conciencia, Elian se dio cuenta de que probablemente él era ese 1 de cada 100, la rara reacción fatal a la inyección que diferenciaba a los defensores de la nación de la gente común. Pero después de unos segundos, su respiración se aclaró, el dolor comenzó a disminuir y sus ojos se abrieron con un parpadeo. Unos segundos después, Elian recuperó la conciencia, con el dolor todavía recorriendo cada célula de su cuerpo. Los ojos de un profundo color carmesí de la enfermera, un efecto secundario de su propia inyección de suero, lo miraban fijamente, y una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. «Ya estás de vuelta. Por un momento pensé que te perdíamos», dijo ella. «Es buena señal. Que no haya bajas en esta ronda siempre significa que hay alguien poderoso en el grupo». La mujer se echó hacia atrás
y Elian observó la chaqueta militar verde impecablemente planchada, la falda tubo y los tacones. Todo le resultaba familiar, pero a la vez todo estaba mal. ¿Había perdido parte de sus recuerdos tras la inyección? ¿O le pasaba algo a sus ojos? Pensándolo bien, definitivamente algo andaba mal con sus ojos. El mundo seguía algo borroso, a menos que enfocara la vista en alguien. Se estremeció cuando su cabeza comenzó a palpitar de nuevo y una nueva ola de dolor sacudió su cuerpo. Pero a la mujer militar de los extraños ojos rojos no pareció importarle. Se acercó a una niña gordita que estaba cerca de él y sacó del maletín de su carrito una aguja grande, llena de un líquido dorado y brillante. Sin previo aviso, se la clavó en el brazo a la niña, que se desmayó al instante para luego, lentamente, recuperar la compostura. Un rápido vistazo a sus manos le mostró a Elian un familiar bronceado. Pero las cicatrices y la piel descamada de una infancia trabajando en las minas después de clases casi habían desaparecido, reemplazadas por una marca de un rojo intenso que se asemejaba al rastro de 3 largas garras a lo largo de su antebrazo. Mientras miraba en silencio las marcas de su brazo, estas se volvieron más pronunciadas y realistas, como si la carne acabara de ser desgarrada, pero la piel bajo sus dedos estaba lisa y sin daños. Después de unos minutos, el sonido de los niños asustados se silenció, y Elian levantó la vista hacia el frente del salón, donde un oficial con el uniforme militar de gala estaba de pie detrás de un podio, esperando pacientemente a que terminara el proceso. La mujer de ojos rojos se unió a él junto con los 6 hombres con batas de doctor antes de que él comenzara a hablar. Gracias a todos por su cooperación. La prueba de selección de este año ha concluido. Aquellos que no tengan la marca pueden volver a sus clases como de costumbre. Para el resto de ustedes, ¡felicitaciones! Han sido elegidos como los prodigios de la nueva generación de la Nación del Dragón Dorado, los bendecidos que nos guiarán a la victoria sobre nuestros enemigos, con el beneficio de los poderes sobrenaturales otorgados por el suero divino. Los soldados irrumpieron en el salón, en un número que duplicaba al de los niños, y Elian entró en pánico. Su mente aún no había asimilado del todo el hecho de que él era uno de los afortunados, los niños que eran compatibles con los superpoderes inducidos artificialmente, los que se convertirían en magos, poderosos guerreros capaces de partir una montaña, o incluso sanadores legendarios que podían hasta resucitar a los muertos. Al principio los niños se resistieron a que los soldados los agarraran y se los llevaran, especialmente los que habían fallado la selección. El problema era que en realidad necesitaban ayuda para caminar después de las inyecciones. La situación solo confundía más a Elian, pero no se atrevió a preguntar qué estaba pasando con su cuerpo, por si determinaban que algo había salido mal con su despertar y se deshacían de él. O peor aún, que lo enviaran de vuelta a trabajar a las minas. La idea de volver a las minas, a ese trabajo sofocante que destrozaba el alma, era insoportable. Sus padres habían pasado sus vidas en esas profundidades, sin poder escapar nunca del trabajo agotador que consumía sus cuerpos, su tiempo y sus sueños. No podía permitirse fallar esta prueba. Según las lecciones que les habían enseñado en clase, ya debería ser un gran héroe, no un adolescente de estatura por debajo de la media, atormentado por el dolor y tan débil que no podía levantarse de su silla. Te ves un poco desorientado, muchacho. Déjanos cargarte y estarás como nuevo después de dormir un par de días. Solo no te olvides de hacer la tarea antes de que lleguemos, le indicó uno de los soldados que se acercó a Elian. Así fue como se encontró siendo llevado a un lujoso vagón de tren y colocado en una habitación privada con su propio escritorio y un botón de llamada en la pared que decía «Servicio a la habitación».
Por desgracia para su plan de entender por qué este proceso era tan doloroso, en el momento en que su cabeza tocó la almohada, Elian se quedó dormido. No tenía idea de cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero cuando finalmente despertó, había una pila de papeles en el escritorio, junto con un pequeño libro de texto esperándolo. Así que has despertado tus poderes. Era el título del libro, y la portada de caricaturas dejaba claro que estaba dirigido a niños. No es que fuera viejo, apenas cumpliría 14 años este año, pero al ser el último de su clase en entrar en la pubertad, su cuerpo parecía mucho más joven que el promedio. Lo único que tenía a su favor era una cara bonita, e incluso eso le había costado una que otra paliza. Pero ahora que tenía el suero divino de su lado, todo iba a cambiar. Lentamente, abrió el libro de texto para ver qué había dentro. Así que has despertado tus poderes. Felicitaciones y bienvenido al escalón más alto de la sociedad. El 5% de élite que ha resultado compatible con el suero del despertar, el cual pronto activará los poderes mágicos latentes en tu linaje, heredados desde los tiempos de la fundación de nuestra nación por el mismísimo dragón dorado inmortal. Aunque todos han aprendido sobre esto en clase, hay algunas cosas que aún no saben. Primero, sus poderes no despertarán por completo hasta que usen la primera habilidad relacionada con su especialidad. Solo sigan las instrucciones de este texto y descubrirán el método principal para despertar sus habilidades. Una vez que hayan terminado esa tarea tan básica, pueden comenzar con la tarea asignada. Elian leyó la primera página 3 veces antes de pasar a la siguiente. A continuación, había una lista de las diferentes marcas que las clases despertadas deberían tener, y la mayoría se explicaban por sí solas. Fragmentos de hielo, fuego, espadas, escudos, patas, arcos e incluso un abanico adornado estaban detallados con números de página que llevarían a los estudiantes a sus métodos de despertar. Pero no había nada que se asemejara a unas marcas de garras. Elian hojeaba la guía con la esperanza de obtener algunas respuestas, pero no había absolutamente nada en ese libro que se pareciera a sus marcas. Así que, en lugar de eso, recurrió a la tarea, esperando encontrar respuestas. Pero fue aún más inútil. Todo trataba sobre las habilidades del estudiante. Qué tan fuertes eran, la descripción, los tiempos de activación, la velocidad, el uso de la energía, los efectos secundarios. En resumen, no podía llenarla en absoluto. Todas las marcas parecían tan obvias en cuanto al tipo de habilidades que representaban. Incluso el aura roja alrededor de un par de hachas era claramente un guerrero frenético en la mente de Elian. Pero las marcas de garras no tenían ningún sentido para él. Había una similar con la pata de un animal, que era una especie de chamán druida, pero nada tan simple y a la vez tan confuso como la suya. ¿Se suponía que iba a ser un saco de boxeo para los monstruos? Eso no sonaba nada bien. El libro decía que estas marcas representaban superpoderes. Después de unas horas, todavía no había una respuesta clara sobre lo que se suponía que debía hacer. Era hora de llamar a uno de los soldados y pedir algunas respuestas antes de que el tren llegara a su destino. Mientras Elian intentaba encontrar una forma de despertar sus poderes, los guardias hacían sus rondas para ver qué nuevos estudiantes ya habían despertado. Aquellos con los cuerpos más fuertes siempre eran los primeros, pero solo había transcurrido medio día de viaje y todavía no esperaban grandes novedades. Señor, ya hay una habitación activa, la 12A. Un chico llamado Elian, sin apellido registrado, informó un guardia a su comandante en la parte delantera del tren. ¿Cuál es su clase? ¿Ya lo hemos visto activar alguna habilidad?, preguntó el general. Nada todavía, señor. Tiene una marca de clase extraña, la de 3 garras, respondió el guardia.
El general les hizo un gesto a sus asistentes para que buscaran los detalles de esa clase. Pero, incluso después de varios minutos, no encontraron nada. En sus registros había otras marcas parecidas, pero ninguna era idéntica. Bueno, entonces tendrá que resolverlo por su cuenta. Espero que el chico tenga buena suerte o sea resistente, porque lo va a necesitar si entrega su tarea en blanco cuando llegue a la academia. No era inaudito que un estudiante recibiera la marca, pero no logrará despertar sus poderes de inmediato, incluso siguiendo las instrucciones. Algunos obtenían una habilidad inicial extraña y otros simplemente se les daba muy mal usar el poder que habían recibido. El general incluso recordaba el caso de un chico que había despertado la clase de hechicería, pero no tenía suficiente maná para lanzar ningún hechizo hasta casi el final del primer semestre. Al final, ese estudiante había sido un fracaso total y se había escapado durante un viaje escolar para vivir como una persona normal, sin haber superado nunca el inicio del nivel 1. Ese era el destino de muchos estudiantes que nunca aprendieron a despertar sus habilidades, ya fuera porque eran incompatibles con las que habían recibido o porque tenían una marca para la que no existía guía alguna, como el chico de las 3 garras en la habitación 12A. El suero divino era un invento moderno. Fue creado a partir de la extensa investigación de un increíble hallazgo arqueológico. Un antiguo dispositivo divino, conocido como las Piedras del Sistema, encontrado en un lugar sagrado bajo un viejo santuario. Los textos detallaban su funcionamiento interno. El dispositivo en sí estaba roto, pero un poder que al principio no se pudo identificar permanecía en su interior. Usando las piedras como guía y después de décadas de estudio, se había creado el suero para sintonizar a los humanos con ese poder y darle al país del dragón dorado la oportunidad de superar el poderío militar de sus vecinos y cambiar el destino de sus ciudadanos. ¿Qué importaba si la gente del océano tenía magia de agua para proteger sus barcos de los cohetes y las armas de la flota del dragón dorado? Ahora ellos tenían sus propios hechiceros. E incluso si los monstruos salvajes de las tierras de las bestias atacaban, tenían guerreros y guardianes con habilidades poderosas que podían derrotar con facilidad a las criaturas mágicas más feroces. Ese era el valor estratégico del suero divino y la razón por la que cada estudiante compatible era reclutado por la Legión y entrenado intensivamente para asumir los deberes y responsabilidades que conllevaba ser un protector de la nación. Sin embargo, la vida no era solo entrenamiento militar y deber. Si lo fuera, no cabía duda de que los futuros guardianes de la nación, compatibles con el suero y recién empoderados, se rebelarían contra la autoridad, se volverían traidores o darían un golpe de estado. Por eso los trataban como los recursos legendarios que eran, capaces de vivir con lujos toda su vida, y siempre y cuando su poder fuera suficiente para justificar tales privilegios. Una vez que aprobaran todas las pruebas que la Academia Divina Dorada les imponía, recibían incluso títulos oficiales de la Iglesia, junto con numerosos beneficios legales y sociales correspondientes. La sociedad siempre había sido de los ricos y poderosos, pero ahora esa frase tenía un significado completamente nuevo. Elian no tenía ni la menor idea de lo que hablaban los observadores. Mientras ellos discutían la probabilidad de que no pudiera despertar sus poderes a tiempo para seguir el ritmo de sus compañeros, él se preparaba para pedirle consejo a los guardianes que pasaban. Señor, disculpe, pero mi marca de habilidad no parece estar en el libro. ¿Podría ser que le falte una página?, preguntó mientras el guardia uniformado pasaba de nuevo. No está en el libro, ¿eh? ¡Qué mala suerte, chico! El libro solo cubre las marcas comunes, las que obtiene el 90% de los nuevos estudiantes. Pero hay otras posibilidades. Las inyecciones son una fuerza divina misteriosa Y a veces dan resultados que nadie entiende. Lo mejor que puedo decirte es que intentes de todo. Lo que se sienta correcto probablemente sea la respuesta. Si tienes suerte, despertarás algunos poderes antes de que empiecen tus clases.
Pero entre nosotros, te conviene despertar esos poderes antes de llegar a la academia. Los estudiantes de élite le dan mucha importancia a los rangos de poder. Y si no lo logras, empezarás desde lo más bajo, añadió el guardia. Gracias, pero ¿alguna vez has visto una marca como esta? Preguntó Elian con curiosidad. El guardia se arremangó la manga y mostró el dibujo de una pata de oso, la marca de un druida. Según la guía, los druidas eran usuarios de magia de la naturaleza con afinidad por los animales. Como se parece un poco a la mía y aparenta tener que ver con animales, quizás deberías probar cosas relacionadas con ellos o con el combate sin armas. No hay mucho que puedas hacer para conectar con la naturaleza en un tren lleno de gente, pero las ventanas se abren un poco si necesitas aire fresco. Eso es lo que yo tuve que hacer. No pude despertar mis poderes sin alguna conexión con la naturaleza. De hecho, no los desperté en el tren. Se activaron en cuanto toqué los árboles de camino a las puertas de la academia, explicó el guardia. ¡Gracias por la ayuda!, dijo Elian mientras el guardia se alejaba. El hombre no parecía muy hablador, o quizás simplemente no quería darle falsas esperanzas. Aún así, su consejo le había dado una pista sobre por dónde empezar.